Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí estoy para intentar imitar un vídeo que había hecho Jen en Débora Libros, que les voy a poner el enlace en el canal para que lo vayan a ver porque me pareció una idea formidable, en donde ella directamente lo que hizo fue hacer una especie de juego con sus espectadores haciéndole 20 preguntas que rondaban todas acerca de la literatura, a ver qué conocimientos tenía la gente al respecto. Y la verdad que me pareció una idea fantástica porque mientras ella hacía las preguntas, pues yo me estaba picando a ver si era capaz de responderlas a todas, cosa que lo hice, aunque he de reconocer que no las acerté todas porque la verdad que se me escapaban ciertas preguntas que no tenía ni mucha idea y las lancé un poquito a voleo. Me gustó mucho la idea y pensé que no estaría mal hacer lo mismo aquí dedicado un poco a la literatura de terror, aunque las preguntas que se me han ocurrido para ponérselas son ahí un poquito potentes, pero bueno, me parecía una buena idea divertirnos con lo que serían los libros de terror, hacer este tipo de preguntas y ver hasta qué punto ustedes consideran que saben o no saben de lo que es los libros de terror. Así que ese va a ser el vídeo de hoy. Creo que es una idea divertida, es una idea un poquito fresquita para ahora que está empezando el otoño y les invito a participar en este concurso en el que no se gana nada más que el orgullo de decir cuánto sé yo de libros y mira qué bien me lo he pasado viendo este vídeo. Así que si les apetece vamos a empezar con estas preguntas a ver cuántas preguntas de ellas son capaces de responder. En principio he hecho 20 preguntas de un nivel pues, más o menos sencillo o moderado según la cantidad de conocimientos que tengas acerca de la literatura de terror. No lo he puesto del todo fácil, tengo que reconocerlo, porque algunas preguntas tienen cierta mala leche, pero yo creo que así eso va a ser más divertido a que sean todas un poquito muy sencillitas. No voy a preguntar quién escribió Drácula y este tipo de cositas. Así que vamos a ver, porque yo creo que este vídeo promete como mínimo un poquito de entretenimiento sin mayores pretensiones. Así que vamos a ver si son capaces de responder a estas preguntas de la literatura de terror. Aquí vamos con la primera de las preguntas. ¿Qué autor no estuvo en la famosa reunión de la Villa Diodati? Opción 1, Lord Byron. Opción 2, Bram Stoker. Opción 3, Mary Shelley. Y opción 4, Polidori. Así que, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál de esos autores no estuvo en esa reunión? Pues la respuesta correcta era la C. Bram Stoker no estuvo en esa famosa reunión que dio origen a un poco a la literatura de terror moderna con la creación de El monstruo de Frankenstein, el libro tan famoso de Mary Shelley, y también en El vampiro de Polidori, que dio origen un poco más adelante a la creación de Drácula, porque Bram Stoker se inspiró muchísimo en las características, sobre todo físicas, que tenía el vampiro de Polidori, así que él no estaba por allí y aprovechó esa reunión para modernizar un poco el mito del vampiro. Bueno, pues por aquí van los tiros de las preguntas, así que espero que se diviertan y que lo pasen tan bien como lo he pasado yo a la hora de crearlas. Pregunta número 2. ¿Qué autor no tiene un libro titulado Fantasmas? Opción 1, Stephen King. Opción 2, Joe Hill. Opción 3, Peter Straub. Y opción 4, Dean Koontz. A ver, yo creo que esta es sencillita dentro de lo que cabe. ¿Ustedes qué opinan? En efecto, Stephen King no tiene ningún libro titulado Fantasmas. No sé si tendrá algún relato con ese título, pero como libro, como novela, no hay ninguna que lleve ese título. Sin embargo, su hijo, Joe Hill, sí que tiene una colección de relatos llamado Fantasmas. Tenemos El fantasma de Dean Koontz, que es de los mejorcitos libros que se pueden leer a nivel de terror. Además, lo acaba de reseñar hace muy poquito Osvaldo, el libro de papel, así que vayan a ver esa reseña, porque la verdad que el libro es fantástico. Y Peter Straub también tiene una historia de fantasmas con ese, bueno, un libro con ese título de Fantasmas, donde hay una reunión, donde aparece el misterio y está muy guay. Así que Stephen King no tiene ningún libro titulado Fantasmas. La pregunta número 3 va directamente relacionada con el libro de Drácula y consiste en lo siguiente. ¿Cómo se llama el barco que trae a nuestro famoso vampiro a Inglaterra? Opción 1, el Jonás. Opción 2, Voltaire. Opción 3, el Demeter. Y opción 4, el Strigoi. Yo creo que esta es muy sencillita. Además,
si han visto la serie o cualquier película, sabrán exactamente qué barco es el que trae a nuestro famoso vampiro. Exacto, es el Demeter, que por cierto, Ana Julia ilustró un libro centrado un poco en ese episodio tan característico de Drácula, en donde vemos un poco ese viaje en barco y que tantas pesadillas pudo causarle a aquellos tripulantes que veían como poco a poco la tripulación se iba mermando, iba enfermando, iba desapareciendo. Así que el barco que trae Drácula a Inglaterra se llama el Demeter. La pregunta número 4 está relacionada con el nombre al que ponemos a este fantástico monstruo de Stephen King, a nuestra criatura, a Pennywise, y es saber cuál es el nombre que adopta en la historia de Derry, el famoso payaso bailarín, eso o los fuegos fautos. La opción 1 va a ser Bill Skarsgård, la opción 2 va a ser Bob Gray, la opción 3 va a ser Henry Bowers y la opción 4 va a ser Alma Katsu. ¿Cuál de ellos es el nombre por el que conocemos generalmente a nuestro famoso payaso bailarín que se dedica a comer niños? Entre otras cosas. Exacto, estará facilita, ¿no? Es la opción 2, Bob Gray, nuestro famoso payaso bailarín comedor de niños y tan divertido. Así que esta es la pregunta, era bastante sencillita. Bueno, estas han sido las 5 primeras preguntas. Ya ven que el nivel pues más o menos moderado. Hay cosas más sencillas que otras, pero bueno, yo creo que como juego está bastante divertido. Así que vamos con la pregunta número 5, que consiste en lo siguiente. ¿Cuál de estos 4 autores no pertenece al círculo de Lovecraft? La opción 1, August Derleth. La opción 2, Robert Howard. La opción 3, Robert Bloch. Y la opción 4, Ramsey Campbell. A ver, porque esta puede tener su chicha, porque la verdad que todos los autores han escrito acerca de estas criaturas tan fascinantes que están dentro de los mitos de Cthulhu. Pero ¿cuál de ellos no pertenecía al círculo de Lovecraft? Exacto. Han acertado porque la opción correcta era la 4. Ramsey Campbell es mucho más contemporáneo, mucho más actual y no vivió con toda aquella generación de escritores, aunque estoy seguro que sí hubiera participado perfectamente en ellos porque las criaturas de Ramsey Campbell tienen muchísimo de los Lovecraftianas. Vamos con la siguiente. Y aquí estamos ya en la 6ª pregunta. Esta va a ir dedicada al genio de Poe y a su peculiar relación que tiene con las mujeres, su fascinación y su modo tan macabro de afrontar este tipo de historias. Así que él ha escrito muchos poemas, muchos relatos con mujeres y a todas ellas con nombres propios. Así que de estas 4 mujeres que propongo ahora, ¿cuál de ellas no ha tenido un poema o un relato dedicado? La opción 1, Annabel Lee. La opción 2, Morella. La opción 3, Mircalla. Y la opción 4 va a ser Berenice. A ver, ¿cuál de ellas 4 no pertenece realmente a un relato creado por Poe? Está fácil, ¿eh? Exacto. Mircalla no pertenece. Y de hecho, Mircalla es el autor, Jack Mircalla, de este libro de Siniestras Amadas, donde nos podemos encontrar todas esas recreaciones que ha hecho Poe acerca de sus poemas y su historia de amor. Y la verdad que está súper guay este libro, me encanta porque están absolutamente todos sus poemas. Berenice, Mircalla, Annabel Lee, están todos por aquí y está muy chulo. Así que la respuesta incorrecta era esa, la C, Mircalla. Pregunta número 7, nos vamos a ir a tierras nipones y vamos a hablar de un género bastante peculiar que se creó un poco y se desarrolló allí, que es el eroguro, que es un género en el que se combina mucho el erotismo con las escenas sangrientas y gore, de ahí viene el nombre, eroguro, y tiene a un escritor que ha sido su máximo exponente y la verdad que es un tío súper interesante con unas historias, unos relatos que son totalmente a reivindicar. ¿Cuál de ellos es este autor, el máximo exponente del eroguro? En la opción 1, Kanjo Suzuki. En la opción 2, Edogawa Rampo. En la opción 3, Junji Ito. Y en la opción 4, Hideshi Kino. A ver, ¿cuál es este máximo exponente? Que yo creo que deberían darle una oportunidad para ver sus historias. ¿Cuál es? Exacto, la respuesta correcta era Edogawa Rampo, que es uno de los artistas japoneses más interesantes del panorama. La verdad que pueden encontrar casi todos sus relatos aquí en esta recopilación de relatos japoneses de misterio e imaginación y te puedes encontrar cómo utiliza este género tan
incómodo de leer para contarte unas historias mucho más profundas acerca de lo que sería la soledad, el ser humano, la solidaridad, la guerra y todo este tipo de cositas que es lo que hace que un buen relato funcione más allá de la estética. Así que Edgar Allan Poe era la respuesta a esta pregunta. Nos vamos en la pregunta 8 a hablar de literatura gótica y hablar de cuál está considerada como el máximo exponente de esta literatura. No cuál fue la que la inició, no cuáles son las obras importantes, sino la que se considera como el máximo exponente donde el gótico, digamos, alcanza su cima. Así que las opciones son estas 4. En la primera es Los misterios de Udolfo, la segunda El castillo de Otranto, la tercera Melmoth el errabundo y la cuarta Drácula de Bram Stoker. ¿Cuál de ellas consideran que es el máximo exponente de la literatura gótica? Esta es una pregunta de estas muy facilitas de responder. Ajá. Exacto, Melmoth el errabundo es la grandiosa obra que da cumbre al gótico y a partir de ahí empieza un poco a descender el género porque ya se va enfocando un poquito más hacia la literatura victoriana, pero en Melmoth el errabundo están todas las características que hicieron de este género pues uno de los géneros más divertidos de la época y que ha pasado a la historia por eso, por todas las características habituales del gótico, esos castillos, esos fantasmas, esas criaturas atormentadas, esos malvados, esas lunas. Es perfecto este libro. Melmoth el errabundo de Charles R. Maturin. Nos vamos a la pregunta número 9, que consiste en saber cuáles son los premios más prestigiosos de la literatura de terror actual, esos que hacen que tu libro pegue un pedazo de récord de ventas porque ya tienes ese prestigioso premio y el que este año, por ejemplo, lo ganó nuestro genial Paul Tremblay. Así que, ¿cuál es el premio más prestigioso ahora mismo en la literatura de terror? La opción 1 es los premios H.P. Lovecraft, la opción 2 son los premios Edgar Allan Poe, la opción 3 son los premios Richard Matheson y la opción 4 los premios Bram Stoker. Yo creo que este es bastante sencillita de responder, así que ustedes cuáles creen que son los premios más prestigiosos actual. Aunque con esto de los premios siempre sabe que puede ser un poquito engañabobos, pero bueno, ¿cuál es el premio más prestigioso? Exacto. La opción 4, los premios Bram Stoker, son los que están considerados en estos momentos los premios pues, más representativos del género, aunque también están por ahí en Inglaterra los premios Shirley Jackson, que también tienen cierto prestigio, pero vamos, la opción que estaba buscando en este concreto era los premios Bram Stoker. Bueno, ya estamos llegando al ecuador de este cuestionario, de estas preguntas, de este test en el que se me ha ocurrido. Espero que se estén divirtiendo, que no sean excesivamente difíciles, aunque yo sé que el nivel está moderado y algunas cositas son un poquito complicadas pero bueno, es una manera de esforzarnos, de descubrir cosas y de divertirnos, que en fin y al cabo esto no consiste en ningún tipo de premio, sino en la diversión que supone el ver si eres capaz de responder o no. La pregunta número 10, estamos en el ecuador de todas estas cuestiones. La pregunta número 10 consiste en quién fue el creador del Diccionario del Diablo, que es una obra bastante curiosa porque nos hace una serie de definiciones prepara un diccionario en donde de manera muy irónica y muy sarcástica pues se dedican un poco a reírse de la sociedad, a reírse de todo lo que rodea, pues con un marcado contenido humorístico y muy negro. ¿Quién fue el creador del Diccionario del Diablo? La opción A es Bram Stoker, la opción B es Ambrose Bierce, la opción C es Robert H. Howard y la opción D es Robert Bloch. ¿Quién fue ese creador del Diccionario del Diablo? A ver. Venga. Yo creo que es un libro bastante conocido y además deberían leerlo. Exacto. La opción correcta es la de Ambrose Bierce con ese Diccionario del Diablo, que si tienen la oportunidad búsquenlo porque se le pueden pasar un buen rato viendo las definiciones en plan pues, diccionario, como pueden ver en cualquier momento tienen conocedor, especialista que sabe todo algo y nada sobre todo lo demás, o congratulación, es la buena educación de la envidia. Es decir, son definiciones muy cortas, muy graciosas y que te puedes echar una risa acerca de la mala leche que podía tener Ambrose Bierce con esas definiciones. Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, un libro bastante curioso que tienen que conocer. Para la pregunta número 11 podríamos discutir muchísimo porque realmente voy a hablar de un libro que no existe, que es el Necronomicon, esa famosa creación de H.P. Lovecraft, que se comenta que hay varios ejemplares en ciertas bibliotecas a nivel mundial. La pregunta va acerca de eso. ¿En cuál de esas bibliotecas no existe este ejemplar ficticio? Con lo cual la respuesta correcta sería ninguna, pero en este caso vamos a ir a buscando dónde no se encuentra este libro.
La opción 1 es en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. La opción 2 es en la Biblioteca de Arkham. La opción 3 es en el Museo Británico. Y la opción D es en la Biblioteca Nacional de Derry. ¿Cuál de ellos no tiene un ejemplar del Necronomicon? Exacto, sí, sí, hay que pillarme sobre la marcha porque está sencillita de responder, creo yo. Exacto, en Derry no se encuentra ningún ejemplar del Necronomicon y no creo que Lovecraft se acordara mucho de Stephen King de aquella época, pero no, en Derry hay cosas peores, pero en esa biblioteca no se encuentra el Necronomicon. Vamos a la siguiente pregunta. Nos vamos al puesto número 12 con una pregunta relacionada con los universos de Stephen King. En principio quiero preguntar acerca de una novela en donde los niños no sean el eje principal de la trama. Ojo que en casi todas las novelas de Stephen King aparecen niños, pero en cuál no son el eje principal, digamos, el motor de la historia. Así que las 4 respuestas van a ser: la primera va a ser It, la segunda, La chica que amaba Tom Gordon, la tercera, Desesperación, y la cuarta, El instituto. ¿En cuál de esas novelas, que en todas hay niños, pero en cuál de esas novelas no son el eje principal de la trama? A ver, It, Desesperación, El instituto, La chica que amaba Tom Gordon. Exacto. En Desesperación hay un niño la verdad que es bastante importante la trama, pero creo que no se centra el libro en su historia, aunque sí que tiene un papel bastante importante. Pero bueno, Desesperación yo creo que es un libro mucho más coral y no se centra tanto en los niños. Así que esa ha sido la respuesta correcta a esta pregunta. Vamos a la siguiente. Continuamos adelante con la pregunta número 13 y es: ¿con qué novela James Herbert da origen un poco a todas esas novelas en las cuales los animales son un poco nuestro enemigo? Las novelas, digamos, de terror animal. Esas novelas en las que de repente el comportamiento de los animales pues se convierte un poquito extraño y empiezan a atacar a los seres humanos. La opción A es con Tiburón, la opción B es con Cujo, la opción C es con las ratas y la opción D es con las hormigas. ¿Cuál es esa novela que creó James Herbert en la cual uno empezaba a tener un cierto miedito a estos animales? Además no hacía falta que hiciera una novela porque seguramente te iba a dar miedo igual. ¿Cuál de esas opciones sería? Exacto. James Herbert escribió Las ratas, que está editada ahora por la Biblioteca de Carpas, por cierto, y donde pueden leer esa novela un poco de iniciación en este género, en donde empezamos a ver cómo esos animales empezaban a comportarse de una manera bastante violenta y comen bebés y todo. Así que una cosa muy, 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 muy chunga. James Herbert con Las ratas es la respuesta a la pregunta número 13. En la pregunta número 14 nos vamos directamente a Latinoamérica y vamos a preguntar acerca de quién es el autor al que se le considera como el Edgar Allan Poe latinoamericano, aunque yo creo que en muchos aspectos lo llega a superar. ¿Quién es el autor que se considera al Edgar Allan Poe en toda Latinoamérica? La opción A es Juan Rulfo, la opción B es Benito Pérez Galdós, la opción C es Fernando Iwasaki y la opción D, Horacio Quiroga. ¿Cuál de ellos 4 se considera que es el máximo exponente, bueno, el Poe latinoamericano? ¿Cuál de ellos? A ver. Es bastante sencillita, la verdad. Yo creo que no voy a dar ni más tiempo. Yo creo que todo el mundo tiene que saber que Horacio Quiroga es el autor... Uy, qué mal se ve esto. Es el autor que ha conseguido hacer unas recreaciones muy semejantes en estilo y en cuanto a temática a lo que hizo Edgar Allan Poe, y que tiene unos cuentos auténticamente demoledores, que es una cosa que hay que leer sí o sí, porque creo que Horacio Quiroga, nuestro uruguayo universal, es de los mejores escritores de terror que han existido nunca. Cuentos de amor, de locura y de muerte, un libro súper recomendado para descubrir la magia que tenía Horacio Quiroga a la hora de narrar estos cuentos. La pregunta número 15 consiste en saber cuántas novelas consiguió escribir Edgar Allan Poe. Las respuestas pues, van a ser las siguientes, porque la pregunta es bastante sencillita. La respuesta número 1, 4 novelas. La respuesta número 2, 1 novela. La respuesta número 3, 7 novelas. Y la respuesta número 4, no escribió ninguna novela. ¿Cuál de ellas es la respuesta correcta a cuántas escribió Edgar Allan Poe? A ver. Además es una novela bastante importante y que de hecho hace poquito leí que
Las montañas de la locura de Lovecraft podría decirse que es como una especie de continuación, homenaje a esa novela. Exacto, la respuesta correcta es solo una novela, aunque tiene millones de relatos, que cada uno de ellos más formidables. Pero como novela solo escribió una, que es la narración de Arthur Gordon Pym, que es una novela muy muy divertida, que como dije ya dio casi origen a En las montañas de la locura, como una continuación a la obra que había hecho Poe. Así que solo una novela había escrito nuestro gran Poe y ni falta que le hacía escribir más. La siguiente pregunta es un poquito más complicada, aunque se puede deducir pensando un poquito, así que no sean perezosos, que tampoco es tanto. Se puede responder con un poquito de deducción. ¿Cuál? Además, como va acerca de detectives, pues hay que investigar un poquito. ¿Quién fue el primer detective que empezó a investigar lo paranormal, que empezó a indagar acerca de cómo vencer al mal, sobre todo utilizando sus raciocinios y un poco evitando el enfrentamiento directo, sino con el poder de la ciencia para vencer al mal? Tenemos en la opción 1 a John Silence, el investigador del oculto de Reginald Blackwood. Tenemos en la opción 2 al Dr. Hessiel de la novela Carmilla de Sheridan Le Fanu. Tenemos en la novela, en el puesto número 3, a nuestro genial Van Helsing de la novela de Bram Stoker Drácula. Y en el puesto número 4, al Carnacki, el investigador de los fantasmas de William Hope Hodgson. ¿Cuál de estos 4 investigadores fue el primero en hacer frente al mal y que un poco introdujo a esta figura en las novelas de terror? Yo creo que facilita. Bueno, facilita, ¿no? Tiene su cosita, pero si lo piensan va a ser sencillo descubrir. Exacto, es el Dr. Hessiel, que aparecía en Carmilla y que fue un poco el origen de ese Van Helsing, porque el Dr. Hessiel ya estaba haciendo la pista a nuestra archimaravillosa vampira y fue un poco el creador de esta figura tan emblemática dentro de las novelas de terror, que es ese investigador que con su cabeza empieza a hacer frente a este tipo de criaturas. Dr. Hessiel. Nos vamos al puesto 17, vamos a hablar de la editorial Valdemar y acerca de los autores que publica, que generalmente son autores muy clásicos y que bueno, por eso se llaman la literatura gótica y demás, aunque muchas veces publican autores que no pertenecen a todo este tipo de generación. De ahí va la pregunta: ¿qué autor no ha sido publicado hasta ahora en la editorial Valdemar? Tenemos en la opción A Richard Matheson, en la opción B a Cliff Baker, en la opción C a Shirley Jackson y en la opción D a Daphne du Maurier. ¿Cuál de estos autores no tiene todavía dedicado un Valdemar en exclusiva hacia sus relatos? Cuidado, porque aquí pueden llevarse error una de las respuestas, a lo mejor le lleva engaño, pero yo creo que si conocen un poquito del género, sabrán quién no tiene hasta ahora un Valdemar. Exacto, Daphne du Maurier, con todos sus relatos y sus historias, no tiene todavía adjudicado un Valdemar, supongo que por derechos, que ya pronto intentarán hacerse con esos derechos, o bueno, porque es mujer, sabes que esas cosas siempre complican un poco la publicación, por desgracia. Tenemos a Shirley Jackson, tenemos a Mary Shelley, tenemos a varias autoras en Valdemar, pero Daphne du Maurier todavía no tiene en exclusiva un volumen dedicado a ella. A ver si pronto se soluciona. Continuamos con una pregunta referente a los mangas del terror, a los grandes creadores de historias de terror procedentes de Oriente, y es: ¿cuál de estos mangas no pertenece al maravilloso Junji Ito? En la opción 1, el Dr. Inugami; en la opción 2, Black Paradox; en la opción 3, Aula Demoníaca; y en la opción 4, Gio. ¿Cuál de esos 4 mangas no pertenece a nuestro genial Junji Ito, que es absolutamente recomendable? Tampoco es muy complicado, pero bueno. Exacto, el Dr. Inugami pertenece a Suehiro Maruo, que es uno de los grandes mangas clásicos con unos dibujos preciosos, que es absolutamente recomendable, pero que no está escrito por Junji Ito, porque en este caso está escrito por Suehiro Maruo, que es otro autor formidable, que dentro de poco tendré que hacer un vídeo un poco recomendando autores de manga que no sean tanto Junji Ito, que todos conocemos. El Dr. Inugami, mira la respuesta, aquí lo tenemos, mira qué dibujo más bonito. Para la pregunta número 19 nos vamos a ir a uno de los libros más recomendados que se pueden hacer para hablar un poco del libro de terror, que es el de los mitos de Cthulhu, de Alianza Editorial, que creo que es la mayor recopilación o la mejor recopilación de relatos que existen en el terror. Aquí se podría decir que es la Biblia acerca del horror cósmico y de todas esas criaturas maravillosas que a tantos nos gustan,
y cada uno de los relatos, la verdad que vale su peso en oro. Es una novela maravillosa. Y está compuesta por yo qué sé, pues unos 20, 30 relatos prácticamente todos muy recomendables. Y vamos a preguntar acerca de uno de ellos, que en concreto es uno de ellos que no está dentro de esta recopilación de los mitos de Cthulhu, que bueno, deduciendo un poco se podría saber. Las opciones van a ser las siguientes. En la opción 1, Los perros de Tíntalos de Frank Bancroft Long. La opción 2, Los mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft. En la opción C, La piedra negra de Robert H. Howard. Y la opción D, Las ratas del cementerio de Henry Kuttner. ¿Cuál de esos 4 relatos no pertenece a la famosa recopilación de relatos de los mitos de Cthulhu? Esta es muy fácil, lo creo yo, aunque tiene su chicha. Exacto, los mitos de Cthulhu no contienen La llamada de Cthulhu. Ese relato no pertenece a esta fantástica recopilación y la verdad que es que no creo que esté a la altura para entrar dentro de esta fantástica reunión de relatos. Así que imagínense lo curioso que resulta que tú vayas a leer La llamada de Cthulhu y que no estés dentro de este fantástico mundo del horror cósmico. Una curiosidad sin más, que yo creo que todo el mundo lo sabía, pero bueno, esta es la pregunta número 19 y vamos ya con la última pregunta de este test. Y la última de las preguntas va sobre otro de los premios más prestigiosos que hay de literatura de terror, que si han estado atentos al vídeo ya podrían responderla perfectamente, y es cómo se llaman los famosos premios o qué autora da nombre a los famosos premios de literatura de terror británicos. Tenemos en la opción A Susan Hill, autora de La Mujer de Negro. Tenemos en la opción 2 a Mary Shelley, a nuestra grandiosa autora de Frankenstein. Tenemos en la opción 3 a Shirley Jackson, nuestra autora de La Maldición de Hill House. Y en la opción 4 a Daphne du Maurier con la genial Rebecca. ¿Cuál de ellas da nombre a este prestigioso premio literario? O sea, tendrían que saberla porque la comenté antes cuando hablamos de los premios Stoker, así que... Exacto, son los premios Shirley Jackson, es el premio más prestigioso de la literatura de terror, aunque en este caso es la británica. Y ya está, han llegado las 20 preguntas, no sé cuántas han podido responder de manera correcta, yo creo que es lo de menos, esto ha sido un divertimento, aunque aún así les he puesto una especie de franja de honor a saber cuál es la puntuación que tienen, pues en función de cada una de ellas, pues van a pertenecer a uno o a otra categoría. Y las opciones han sido las siguientes. Si has respondido entre 0 y 5 respuestas acertadas, te vamos a dar los premios George R.R. Martin, que son unas personas que saben muchísimo de escritura, pero que no han trabajado mucho el tema del terror, aunque alguna cosita que otra han hecho. Tienen que leer El Mundo de Febre, porque la verdad que es una novela de terror de Martin acerca de los vampiros. Pero bueno, no es el género que suele dominar especialmente George R.R. Martin. Así que entre 0 y 5 puntos, pues nos vamos a quedar con la categoría George R.R. Martin. Si has conseguido entre 5 y 10 puntos, te vas a quedar con la categoría de Shirley Jackson, que es la estupendísima autora de La Maldición de Hill House, del relato a la lotería, que es estremecedor, o de Siempre hemos vivido del castillo. Es una autora que domina como nadie el terror, sobre todo el terror psicológico, aunque no es la autora que tenga tantas novelas como para decir que sea la especialista del género. Aún así, tiene sus premios, como hemos visto la respuesta hace poquito, y yo creo que de 5 a 10 preguntas es de una persona que sabe muchísimo del género del terror, aunque no llega todavía a dominarlo. Entre 11 y 15 respuestas acertadas, nos vamos a quedar con Poe. Que Poe es el genio, el creador del relato de terror, es una persona que domina muchísimo lo que sería el género del terror, y además que ha creado escuelas en muchísimos aspectos, incluido la de las creaciones de las primeras novelas detectivescas. Sherlock Holmes no sería nadie sin Edgar Allan Poe, pero bueno, las novelas de terror, todos los grandes cuentos de terror no son nada sin Edgar Allan Poe. Así que si has tenido entre 10 y 15 puntos, tu categoría sería la de Edgar Allan Poe. Y en el puesto de honor, en el que ha acertado más de 15 preguntas, entre 15 y 20 respuestas acertadas, pues nos vamos a quedar con H.P. Lovecraft, la categoría de H.P. Lovecraft, porque aparte de que sea un genio de la escritura de terror, aparte de que sea el creador de ese horror cósmico, de esos mundos tan terribles, y de que, como decía él,
El terror es esa sensación de miedo, sobre todo de miedo a lo desconocido. Siempre fue un estudioso del terror, pero eso va a estar en la categoría reina, aunque podía estar Poe perfectamente. Entre los 15 y 20 podía ser Poe perfectamente el que la nombrara, pero he decidido que fuera Lovecraft, porque encima Lovecraft, aparte de todo eso, era un estudioso de lo que sería el género del terror. Tiene varios tratados acerca de lo que es la historia del terror, y la verdad que son absolutamente recomendables, el horror en la literatura de Lovecraft, y porque me apetecía ponerlos en 5 días, porque para qué vamos a poner excusas para una cosita tan tonta como esta. Y hasta aquí he llegado. Si me apetecería que me comentaran un poco las respuestas, si les apetece, a ver en qué categoría han caído, cuántas respuestas han acertado y si les ha gustado pues este vídeo un poquito random que he visto en el canal de Jen, de Devora Libros, que la verdad que me apetecía mucho hacer una adaptación a lo que sería el género del terror. Espero que hayan disfrutado de este test, de estas preguntas igual que las he hecho yo, que se hayan divertido, que le pongan al me gusta si les apetece, que lo compartan si creen que es una manera súper entretenida de pasar el tiempo, y que sigan viendo este canal, porque la verdad que cada vez somos más y eso siempre es de agradecer. La literatura de terror está aquí, la literatura de terror es algo fantástico, divertida y que no hay que darle mayor trascendencia, y espero que disfruten muchísimo como lo hago yo con este tipo de datos, con estas preguntas, que a lo mejor les hace meterles el gusanillo acerca de cómo funcionan este tipo de libros. Recuerden que si no han respondido entre 0 y 5, las preguntas eran un pelín difíciles si no están metidas dentro del género, que es normal. Es decir, si a mí me haces ahora un test acerca del thriller y a lo mejor acierto 4. De hecho, en el test general que había hecho Jen, pues creo que acerté 12, porque me preguntaban cosas de Harry Potter y fui incapaz de aceptar. O sea, sé cosas de Harry Potter, pero no sabía exactamente a qué se dedicaba tal profesora. Ay, esas preguntitas que no sabía, pero bueno. Esto es un juego, esto es para divertirse, y me alegro que hayan llegado aquí hasta el final en este test del terror. Así que me despido ya, un abrazo a todos, besitos, besitos, y espero estar por aquí pronto con un siguiente vídeo, que ya este sí sería un poquito más acerca de los libros. Un abrazo a todos, hasta el siguiente vídeo.